En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy miércoles 29 de enero del año 2020. Gracias a todos los que están en contacto con nosotros a través de todos los canales que tiene RCR a disposición para luchar contra la censura, contra el totalitarismo mediático. Usted puede seguirnos por Twitter, @RCR750, puede seguirnos por Periscope, @RCR750. Usted puede seguirnos por el RCR.tv. Jackson Vargas me está haciendo morisquetas y me estoy distrayendo. También puede seguirnos por TuneIn, también puede seguirnos por el canal YouTube. Bienvenido a los 1173 espectadores que están en este momento conectados con nosotros. Fabi Rosales, saludos. Richard Van Ingenhot, saludos. Luis Pérez, saludos. Finalmente, gracias Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilip Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, que Catherine hoy está de permiso, el gran César Arteaga, imbatible allí en los controles, Jackson Vargas y Marilia en el lugar donde están los invitados especiales, oyendo nuestro programa en vivo y en directo, esperando por David Morán y Armando Martini, que ya vienen en camino, pero ya en línea con uno de nuestros invitados, Esteban Gervasi, @Esteban Gervasi por Twitter. Él se presenta como ciudadano del mundo. Ahora se me fue uno de los influencers más venezolanos más importantes, con más cerca de 500,000 de seguidores por Twitter. Cuando se arregle esta computadora podré seguir viendo cosas con él. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Hola, un fuerte abrazo, gracias por la invitación. Bueno, muy interesado en saber tu composición del lugar, tu análisis de este momento político venezolano. Un enero larguísimo para el subjetivamente intenso para los venezolanos. Los venezolanos ven que sus problemas se acumulan. Cualquier perspectiva que se haga del país es apocalíptica, y mientras tanto tenemos un marco de políticos y de políticas que no logran encajar, no logran hacer clic con la circunstancia de los venezolanos. Los venezolanos están de espaldas a los políticos, totalmente desconectados. Los políticos se están viendo el ombligo, y mientras tanto el país se está perdiendo entre el colapso de los servicios públicos, la somalización del territorio, la pérdida, por supuesto, de las industrias. No hay simplemente economía, no hay moneda, no hay economía, no hay producción, y uno nota por lo que no parece haber eso que dice el dicho, no hay compasión con esto que estamos viviendo los venezolanos. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate, Víctor, gracias por la invitación, un fuerte abrazo. Tenía años que no participaba en un medio venezolano y bueno, le doy las gracias a RCR por esta invitación. Yo era un asiduo invitado en la radio y hoy me orgullece volver a estar ahí, porque siempre ha sido un canal de comunicación y de lucha, y eso hay que dejarlo claro, y que ha sobrevivido esta debacle de los medios de comunicación neutrales y realmente equilibrados en Venezuela. La crisis venezolana pasa por una política, como llamo yo, la política de las Kardashian, que es una política totalmente banalizada, superficial, que no llega a la profundidad del problema. Y eso es una estrategia que lleva a cabo el castrochavismo. Lo vemos en Cuba, cuando los problemas de Cuba es que si se robaron una gallina, se comieron un cochino, mataron una vaca, se cayó un balcón, pero no se llega al tuétano de la grave crisis que hay en Cuba. Exactamente ese modelo
se ha copiado en Venezuela, y eso lo vimos desde el principio, como programas como La Hojilla, como El Mazo Dando, como La Iguana TV, todos estos tipos de medios de comunicación que lo que hacían era banalizar, convertir eso como en un reality show de la Kardashian. Esto fue mermando y entrando y penetrando en los sectores populares, y la política se fue separando de la realidad y las necesidades del pueblo. Y hoy vemos el resultado. Hoy es más importante que Guaidó se tome un selfie con el embajador Vieira Blanco en Canadá, que lo que está pasando los pensionados en Venezuela, o la tragedia que viven los ancianos, o la tragedia que se vive en los hospitales, el tema económico en Venezuela, que es gravísimo, y sigue, todo esto se va divorciando. El pueblo, que al final es un pueblo que lo siente en carne propia, va dejando a un lado a los políticos porque no le dan respuesta a sus necesidades. Los partidos políticos, que tradicionalmente están conceptualizados como una herramienta para resolver la grave crisis social o los problemas sociales en cualquier país libre y democrático, se han convertido en unos partidos de tamidoma, de brincar cerca, de que si te compro o no te compro, de que si tú tienes un iPhone 11, yo tengo un 8, que si ando en carro blindado o no ando blindado, que si te voy a entrar no te voy a salir. Y eso es culpa de los mismos políticos, porque ya en Venezuela no hay estadistas. Muy pocos quedan los que tienen la capacidad de entender, viendo esto desde un satélite a 35.000 o 40.000 pies de altura, no ven la gravedad de la tragedia venezolana. Por supuesto, Guaidó ha caído en esto. Guaidó es parte de este espectáculo de las Kardashian venezolanas, y no le va a dar respuesta. Y yo soy muy claro en esto, porque yo he sido una persona que cuando emito una opinión me gusta tener los pelos en la mano, las pruebas en la mano. Y yo he sido muy duro. Yo conozco a Guaidó, trabajó con nosotros por un tiempo bastante largo en varias campañas en Vargas. Un muchacho, cuando yo lo conocí, era un muchacho humilde, decente, trabajador, estaba estudiando, trabajaba en una empresa de computadora, en una tienda de computadora, andaba en carrito, y de repente Guaidó se ha convertido por necesidad, por un error histórico, se ha convertido en el presidente venezolano. Y él era el noveno o décimo en la línea de mando de un partido, del cual, por cierto, vas a tener un invitado, David Morán, que era presidente de ese partido, porque ese partido era Venezuela de Primera, y Roberto Esmí, mi persona, éramos directores de ese partido, y se le entregó el partido a Leopoldo López y le cambió la sigla a Voluntad Popular. Ese partido se entregó porque nosotros éramos un partido nacional que habíamos fundado. Yo me he dedicado a fomentar partidos como en Venezuela por muchos años, a llevar a gente joven a la política, pero definitivamente no entendieron la responsabilidad. Y Guaidó era el noveno, no me quiero desviar de esto, el noveno o décimo en la línea de mando de ese partido. Por una necesidad cae como presidente de la Asamblea, y todos pensábamos y todos le dimos un apoyo porque creíamos que había entendido el rol histórico que había asumido, pero nos dimos cuenta después de un año que fracasó y va a seguir fracasando. Y va a fracasar porque la configuración ética y moral del grupo que está encabezado por él, integrado por todo ese entorno, es el mismo grupo que conformó Chávez y ha sostenido Maduro para sobrevivir en esta narcorrevolución. Y yo siempre le he dicho, Chávez construyó una fuerza armada a su medida, una industria petrolera a su medida, construyó una economía a su medida, una diplomacia a su medida, pero también construyó una oposición a su medida. Y Guaidó es el resultado de esto. La gira de Guaidó, no hay que negarlo, fue una gira diseñada para convencer a los europeos de lo que sucede en Venezuela, pero a los Estados Unidos, ni a Colombia, ni a Brasil, y los países que más sufren la crisis de la diáspora venezolana, no hay que convencerlos. Colombia es un país que está en una grave crisis económica, social, política y de seguridad por la grave crisis de Venezuela. Igual le pasa a Brasil, igual le pasa a Perú, a Ecuador,
a Chile, Argentina y Estados Unidos, que es el mejor aliado que tiene Venezuela en busca de la libertad. Por supuesto, no hay que convencerlo. Guaidó va a esta gira europea, que por cierto, me extrañó que no fuera con un petitorio claro y conciso. Guaidó lo que se dedicó fue a narrar la tragedia venezolana. Cuando uno va a una gira de esto, uno va con una carpeta en la mano repartiendo lo que necesita. Yo de España necesito que me saque al bolichico Alejandro Betancourt, me busque en Italia Rafael Ramírez, al otro en no sé qué, en Inglaterra que me desmonte las transacciones y la demanda de la corporación tal de fulanito de tal, y en Canadá vas con un petitorio. Pero si yo voy a una gira y lo que voy a plantear, lo que ya todos esos países saben, porque todos esos países tienen representantes diplomáticos en Venezuela y conocen de primera mano la realidad que sufre el pueblo venezolano. Entonces, yo creo que se desvió aquel mandato que nadie habla, Víctor, hoy día nadie habla del 16 de julio del 2017, donde participamos casi 8 millones de venezolanos. Le dimos un mandato muy claro a la Asamblea Nacional y muy claro a los políticos venezolanos que había que renovar los poderes públicos, los poderes del Estado, había que renovar el Consejo Nacional Electoral. Eso es una deuda que no se cumplió, que había que nombrar un Tribunal Supremo en el exilio completo, se nombraron algunos, se abandonó, inclusive, no que se abandonó, sino que la misma Asamblea que encabeza Guaidó desmontó al Tribunal Supremo de Justicia e hizo lo mismo que ha hecho Luis Parra, lo hizo con el presidente del tribunal, Miguel Ángel Martí, nombrándole a un otro magistrado que por cierto es dueño de un canal de televisión en Miami. Entonces, cuando vemos esas prácticas mafiosas, esas prácticas que ellos mismos se quejan de que Luis Parra es un vendido, un traidor, pero entonces nombran a Tony Marval como presidente del Tribunal Supremo, que es una persona que se usurpa, que un día salta el tribunal y dice que él es el presidente con una junta directiva X que ni sabemos quiénes son. Entonces, la práctica política nos ha llevado a esta banalización, esta cardenalización de la política venezolana. Pues el pueblo reacciona, ya no va a las manifestaciones, no cree en los políticos, el esfuerzo se diluye porque en el día a día la gente tiene que buscar alimentos, echar gasolina, buscar medicina, ver cómo le rinden $3 mensuales de sueldo que es lo que ganan, y es una tragedia gravísima que no se le ve solución en el corto plazo. Estamos conversando con Esteban Gervasi, @Esteban Gervasi por Twitter. Creo que el diagnóstico, el inicial, da mucho para discutir. La política tipo telenovela, tipo Kardashian, donde el efectismo, el epifenómeno, sustituye la eficacia. Yo le voy a pedir a Esteban que espere un minuto. Nosotros vamos al corte. Ya llegaron David Morán, Armando Martín, y además tenemos la visita por un ratico del diputado Luis Barragán. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor.
Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1:00 p.m. en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1:00 p.m. por rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy miércoles 29 de enero, a casa llena, con Esteban Gervasi, @Esteban Gervasi por Twitter, y también está aquí David Morán, editor de La Patilla, el analista político Armando Martínez Pietri y el diputado Luis Barragán, que es de la fracción 16J, que es la única fracción pequeñita que hace oposición de verdad en el Parlamento Nacional, y que su nombre indica que tiene vigentes precisamente los postulados del 16 de julio, que por cierto, imposible contra esa pared de concreto, de complicidades que a veces se ve en el Parlamento. De ellos no están dispuestos a cumplir con lo que le ofrecieron al país. Ya han pasado 2 años y ha sido imposible intentar la agenda del 16J. El año pasado fue demostrativo todo lo que esta fracción intentó a través de la solicitud una semana tras otra de debatir el 187.11 y no lo lograron. Ahora, esta mañana me despierto con la llamada de una amiga de Alemania, que fue presidenta de la Cámara, presidenta ejecutiva de la Cámara Inmobiliaria. Y ella me decía, mira, ¿qué es esto de un país, 2 sistemas? ¿Qué es esta aventura de algunos empresarios? ¿Qué empresarios son estos que están alentados por la posibilidad de que en Venezuela se instaure el modelo chino? ¿Cuál es tu opinión, Esteban, de esta aventura psicodélica, de estos fumones que algunos empresarios a veces tienen en la cabeza y que lo proponen al país como si el país tuviese capacidad inmune para procesarlo? Fíjense, lo que sigue sucediendo es que todos estos experimentos son parte de un diseño para distraer y volver. Es como el invento del petro, es como todas estas cosas, conceptos económicos, sociales. Un día es el CLAP, un día es la Minegra de Manuel Rosales, otro día es el Plan País de estos señores. Todo eso es distracción, porque en el fondo no se discute la realidad del problema. En Venezuela hay un problema mucho más grave que esos planteamientos, porque esos planteamientos al final no se sostienen. Porque para que tú que eres, Víctor, una persona que ha defendido la economía de mercado, sabes que la única manera de producir riqueza en un país es generando empleo, libre mercado, donde el Estado es reducido, pequeño, donde no hay tantos controles, donde el Estado se dedica solamente a supervisar y tratar de crear un piso jurídico estable para que el empresario, el comerciante, el trabajador pueda desarrollarse, educarse, crear una familia. En Venezuela no hay ningún joven que pueda comprarse hoy un apartamento, una casa, primero porque eso es imposible, con una persona que gana 4, 5, 6 dólares al mes, eso es impensable. Entonces, mientras que sigamos en ese entramado, que vengan propuestas, que entonces Guaidó hace un plan país, pero que es igualito al socialismo del siglo XXI, pero con otros cambios, mientras que los gurús de la economía de ellos sigan diciendo que la empresa petrolera hay que salvarle, hay que invertir 200.000 millones para recuperar PDVSA, que es una empresa que ellos saquearon y que ellos participaron, porque muchos de esos diputados tienen familiares que son miembros de las empresas del narcorrégimen que han saqueado la riqueza del país. Mira, hoy hay un muchacho que trabaja ahí en RCR, que se llama, que le dicen La Cabilla, que no me acuerdo, que es de Vargas, un muchacho que Daniel Lara. Daniel Lara ayer en un programa presentó las empresas del primo de Guaidó en Inglaterra con gente ligada al régimen, con pruebas en la mano, con los registros. Eso es gravísimo. Es el primo hermano de Juan Guaidó y su hermano con una empresa en Inglaterra, con Germán Rivero,
que es una persona que está ligada, está en Estados Unidos ligada, investigada por temas graves de las relaciones con el régimen, con Diosdado Cabello, con Rafael Ramírez. Entonces, cuando eso no es transparente y no es claro, y no es que es un chisme y no se resuelva, el país no va a cambiar porque ellos son extorsionables. Ellos son personas que todo el tiempo van a ser extorsionados. Y eso es una cosa que los venezolanos tienen que entender. La Asamblea Nacional, yo lo lamento, no tiene capacidad de resolver absolutamente nada. Yo lo dije al principio del año pasado, Estados Unidos cometió 2 errores, yo soy ciudadano americano, y lo digo claro y raspado, y creo en Trump, voté por Trump y defiendo esta administración. Pero cada vez que me reúno con un alto funcionario de los Estados Unidos, se lo digo, ustedes cometieron 2 graves errores. Uno, fijaron la estrategia y pusieron todos los huevos en la Asamblea Nacional. 2, escogieron a los aliados equivocados en Venezuela para la lucha. Es increíble que líderes como Antonio Ledesma, María Corina Machado, Aristidita Granco, ustedes mismos no sean consultados por los altos funcionarios que vivían en Venezuela cuando la embajada estaba abierta. James Story, que es el encargado de negocio y encargado del DES Venezuela, que vive en Colombia, nunca se comunicó con María Corina Machado, ni con Antonio Ledesma. Entonces tú no puedes hacer la política sesgada desde un solo punto de vista y una óptica. ¿Cómo es posible que a María Corina Machado, a Antonio Ledesma y a los personajes que he nombrado no se le consulte decisiones de Estado y solo se le consulte a un grupete controlado en una oficina de lobby en Washington manejada por Yael Marciano, que es la esposa de un bolichico, que es la que paga toda la infraestructura de Voluntad Popular con Alejandro Pla? Entonces, no podemos seguir siendo hipócritas, porque el problema es que nosotros mismos nos estamos engañando. Por supuesto, yo no me engaño porque yo busco información, veo por qué las cosas no caminan, por qué esto va así, por qué esto va allá. Entonces, nos engañan que si JJ es el nuevo consultor. Eso te iba a preguntar, porque eso te iba a preguntar, Esteban. Hay estrategias, altos comisionados para la gestión de la crisis, pero lo que uno ve, a pesar de que ofrecen un final perfecto de película, lo que uno ve es muy malo, un curso de acción muy errático. Víctor, no hay final feliz mientras que sigamos en esta ruta. Lo lamento, yo no puedo decir engañar al pueblo venezolano, hay que ser responsable, hay que abrirle los ojos al pueblo, sé que los tiene abiertos, por eso que se han separado los políticos, y para ustedes es una tarea mucho más compleja y más difícil, y es un acto de valentía nada más haberme invitado a este programa, porque del hecho es que tenía años que no me invitaban a un programa en Venezuela. David. Bueno, primero un saludo a Esteban, ¿vale? Mi hermano querido. Un fuerte abrazo, David. Este es otro varón de la justicia venezolana. No, vale, yo con ganas de ir para allá, pero no puedo salir, vale, para comprarme mi Milky Way. Mira, bueno, estuve escuchando a Esteban con mucha atención. Nos conocemos hace muchísimos años. Hicimos mucho, hasta los 50 años hicimos mucho en política. Luego, digamos, hemos pasado a un segundo plano, aunque Esteban está, de hecho, muy activo como analista. Ayer estuve oyendo una entrevista que le hicieron allá en Miami, el audio de la entrevista donde Esteban se vino también por todo el medio, por toda la línea. Mira, Víctor, yo te quería comentar lo de este modelo chino, ¿no? Porque eso me ha llamado mucho la atención. Hay una intencionalidad aquí en Venezuela de normalizar la situación. Y es verdaderamente trágico, ¿no? Yo quería enseñarte una gráfica que la voy a narrar porque es muy difícil que se vea, que la produjo el economista Alexander Guerrero. Y esto es, creo que allá es la camarita esa, la que está allá. No, se la mandamos después a Kenger para que lo ponga en el chat de Twitter. Sí, y es una gráfica que es dramática, pues. Venezuela tiene 12 años con una caída todos los años consecutiva de la inversión extranjera directa con respecto al Producto Interno Bruto. Esa es la medida, y como había dicho Esteban, que Venezuela está entrando en una etapa que es incapaz de generar riqueza. Y esa es una medida nítida,
totalmente nítida de cómo un país se está preparando para producir riqueza o no. Entonces, hoy Venezuela es como una especie de desierto del Sahara. Tiene muchísimo petróleo, con una infraestructura absolutamente derruida, tipo Mad Max, las películas Mad Max, ¿no? Y luego una población que anda, de alguna forma, comerciando cosas fundamentalmente hechas afuera. Esa es, digamos, la ilusión de la economía de bodegón, que hablan algunos. Y un sector empresarial, unido a menos, que pide condiciones equitativas. Y digamos que quieren proteccionismo. ¿Cómo hacemos con eso? O sea, ahí, digamos, una especie de discusión en el marco que tú estás planteando, el que no tiene nada que ver con las necesidades de la gente. Un país, Esteban, en Caracas hay tuberculosis. Y es, digamos, tú te imaginas, no estamos diciendo que en Guayana, no, en Caracas hay tuberculosis. Bueno, ustedes se imaginan que en Caracas, Dios quiera, no entre el coronavirus que se creó en China. Sí, bueno, porque la tragedia sería de magnitudes. No, insólita. La gente moriría, pero en cientos de miles. Insólita. Bueno, pero es eso, lo que estamos hablando es un país donde unos pocos dicen me tienes que proteger, porque he resistido a tu socialismo. Por mérito. Sí, y 3.000, 4.000 venezolanos que todos los días se ponen en la raya, en la frontera y dicen me voy, salen con lo mínimo y dejan atrás el país todos los días, 3.000, 4.000 personas. Y estos fantaseando que Venezuela puede ser convertido en un gran bodegón o en todo caso, digamos, depende de las preferencias del visionario, en un gran botiquín, es el otro, ¿no? Bueno, pero yo les voy a pedir que se queden allí un momento. Nosotros vamos al corte de las noticias y ya regresamos con Esteban Gervasi, @Esteban Gervasi, Armando Martínez, David Morán y el diputado Barragán, que está aquí con nosotros. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. Haití se incorporará al Grupo de Lima que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El senador estadounidense por el estado de la Florida, Rex Scott, afirmó que Nicolás Maduro está cometiendo un genocidio en Venezuela. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales Colindustria, aseguró que el país se está volcando a asumir el dólar como un mecanismo de transacción. El asumir el dólar como un mecanismo transaccional te revela varias cosas, ¿no? La primera es la capacidad de destrucción que tuvo el gobierno del señor Maduro, no solamente sobre la infraestructura y la producción del país, sino que al final acabó con la moneda. La moneda es un mecanismo que te sirve como para hacer transacciones, como para que cuando tú me vendes una cosa a mí yo te pueda pagar a ti. Sirve como elemento de resguardo patrimonial, es decir, uno ahorra, para eso es la moneda, para poder ahorrar. Y la tercera es como mecanismo de cuentas, es decir, cuando yo saco mis cuentas de cuánto me van a costar las cosas o cuánto tengo, pues yo las registro en una moneda, ¿no? En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgará este miércoles un nuevo acuerdo comercial de América del Norte en una ceremonia en la Casa Blanca. Y en los deportes, el joven tenista alemán Alexander Zverev avanzó este miércoles a las semifinales del Abierto de Australia tras imponerse al veterano suizo Stan Wawrinka.
11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, con la particular y especialísima participación de Esteban Gervasi por Skype, y está aquí Armando Martini y David Morán. Voy a preguntarle a Armando Martini para continuar el debate. Armando, ¿dónde está el presidente Guaidó? ¿Lo va a recibir o no lo va a recibir el presidente Trump? ¿Cuál es tu valoración de la gira? Bueno, la gira en principio mediáticamente ha sido buena hasta que lamentablemente puso la torta en Canadá diciendo que podía incorporar a Cuba en las negociaciones con Venezuela. Entiendo que está en Miami, no tengo mayor información, y el día 1 de febrero, el sábado, se reunirá con la diáspora allá en Miami, pero no tengo mayor información sobre eso. Esteban, ¿tú tienes alguna información de dónde está en este momento el presidente Guaidó? Y si está en Miami, ¿tienes alguna expectativa de verlo, algún contacto con él? Fíjate, yo tengo mucho tiempo que no hablo con Guaidó. Cuando él se fue en diciembre del año 2018, él me escribió que quería hablar conmigo, pero él me conoce mi carácter y mi honestidad. Y yo le dije que tenía que separarse de Leopoldo López y del entorno de la MUD, cosa que no le gustó y por supuesto, nunca me escribió. Creo que debe estar viajando a Estados Unidos. Lo que sí te puedo confirmar, que hay una gran molestia en la Casa Blanca. Abraham Elio y Mauricio Clavier y otra gente están haciendo control de daño, están tratando de convencer a Trump que lo reciba. Trump está muy molesto con la actitud de Guaidó. Los servicios de inteligencia de este país, sobre todo el Tesoro, el Departamento de Estado, la DEA, la CIA, saben muy bien que se maneja en ese entorno. Si este muchacho La Cabilla publica la cuenta de estos bolichicos relacionados a Guaidó, imagínense lo que podrá tener el Tesoro, la DEA o la CIA en información. Y eso, por supuesto, yo le he sugerido a los funcionarios que he tenido la oportunidad de hablar con ellos, que me han hecho la consulta, les he dicho, bueno, ustedes tienen que cargar su bacalao. Lamentablemente, ustedes agarraron a Guaidó, carguen su bacalao. Porque Guaidó, definitivamente, los venezolanos también tienen que entender que Guaidó no va a ser un presidente para 10 años ni 6 años. Guaidó es un presidente de transición, que es otra cosa que se nos ha olvidado, y no va a pasar lo que ha pasado, que está pasando ahorita en Bolivia, que la presidenta de transición ahora quiere ser candidata y está creando una crisis política que todo lo que ha hecho con las manos lo está desbaratando con los pies. Guaidó es un mal necesario. Yo lo digo francamente porque uno no puede seguir, uno es como un médico, uno tiene que decirle el diagnóstico, así sea equivocado, pero tiene que decirlo. Y el paciente tiene que tomar decisiones. El paciente dirá, bueno, busco una tercera consulta, busco otra opinión, pero en el caso preciso de Guaidó ha cometido errores graves, salió del mantra del cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Ahora, ayer oí a Yoseni García, que tiene una relación muy directa con Guaidó, inclusive reconoció en el programa de Jaime Bailey que lo ayuda a salir y entrar a Venezuela, y la discusión entre Bailey y Yoseni García es que Yoseni García insistía por 1 hora de programa que la única salida en Venezuela es electoral.
y que es la única manera de resolver problemas, incluyendo a Maduro, por supuesto, ir a un proceso electoral, porque él dice, Leoceni justificaba, cosa que respeto, pero que no comparto en lo absoluto, que la única manera era llevar a Maduro a unas elecciones diciéndole, tú nunca vas a ganar. Maduro nunca va a aceptar esas condiciones. Si Maduro le dicen, no, vamos a aceptar el resultado, no vas a ganar, no tienes ninguna posibilidad porque Maduro se va a presentar. Es más, yo le pregunto a la gente que está viendo este programa y escuchando el programa, ¿por qué razón Maduro va a entregarle el poder? Si ellos están ahí sin importar, no les importado en 20 años lo que piensa el pueblo y la necesidad del pueblo, ¿por qué hoy sí le va a importar y le va a entregar? ¿Cuál es la amenaza real que tiene Maduro? Y ahí voy a un punto que ha planteado María Corina permanentemente, porque había una manipulación directa por parte de los muderos diciendo que nosotros lo que estamos pidiendo es una invasión. Ayer vimos unas declaraciones de Henry Ramos diciendo que él no va a aceptar una invasión. Nadie ha planteado una invasión. Vemos a Ochoa Antich que declara que le agarraría un fusil si los americanos llegan a Venezuela. Por Dios, eso es una casi, con el perdón, una pendejada, con una palabra popular, de estos líderes. Nadie ha planteado una invasión ni de Marines ni del ejército colombiano. Lo que se ha planteado es la activación de una ayuda internacional en misión de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que se le dé logística, pertrecho, inteligencia, fuerza a los grupos que realmente quieran desplazar a estos terroristas que están en el poder. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Entonces lo manipulan. Yo soy venezolano, nacido en Venezuela, ciudadano americano. Y yo no me gustaría que mi hijo, que es ciudadano americano, se fuera a enfrentar a Venezuela a salvar a unos venezolanos que lo que están es conchupando con el régimen. No, yo lo que sí quisiera que mi país, que es Estados Unidos, donde yo pago impuestos, le dé es parte de ese recurso a los venezolanos que están luchando realmente, canalizando la libertad del país. Yo no puedo hablar de democracia si el país no se libera, pero si yo le estoy dando la plata a los mismos que han conchupado y han vivido por 20 años, David Morán está sentado ahí y me conoce. David conoce que muchos de esos muchachos que se dicen ser líderes, cuando la crisis de Radio Caracas Televisión en el 2007, a esos muchachos uno le tenía que pagar inclusive el transporte público para que llegaran a las movilizaciones. Esos muchachos no tenían, ahora son multimillonarios, apartamentos en Miami, casas en Key Biscayne, apartamentos en Europa. ¿De dónde salió esa riqueza? Tendrían que darnos por lo menos cursos de cómo convertirse en rico en tan poco tiempo. Pero el pueblo lo ve, porque si yo tuve un vecino que era una persona humilde, que lo único que ha hecho en su vida es política y está multimillonario, la gente no es gafa, la gente entiende que la política... Si yo vi que Diosdado Cabello era del Furrial, y Diosdado Cabello era una familia humilde, se preparó, y de repente se hizo multimillonario, ¿de dónde salió esa plata? ¿La heredó de quién? Maduro, Elías Agua, el otro. Esa riqueza no se puede justificar. Y cuando tú eres un servidor público, el pueblo venezolano no puede haber perdido esa noción. Tú eres un servidor público, eso es una vocación, porque una vocación es servir al ciudadano para que tenga herramientas, para que pueda crear una vida plena, desarrollada, con educación, con una buena economía, con posibilidad de crecimiento. Pero los funcionarios públicos en Venezuela es una profesión de volverse rico de la noche a la mañana. Entonces, no podemos seguir. Aquí no es auditable Manuel Rosales, no es auditable Enrique Capriles, no es auditable Leopoldo López, no es auditable nadie, porque si tú comentas esto, entonces tú le estás haciendo un trabajo al régimen. Yo del régimen no voy a hablar más, porque el régimen, ya yo he dicho todo, yo he sido uno de los primeros, yo vivo en este país por perseguido, por 2 secuestros, intentos de secuestro, intentos de asesinato, y a mí no me interesa más hablar de unos delincuentes, criminales, terroristas. Yo fui una de las primeras personas en el 2006, llegué al Congreso de este país a denunciar las relaciones de Chávez con el narcotráfico y con el terrorismo internacional. Yo traje pruebas, las he llevado, he luchado, pedí las sanciones, he sido, pero ya yo no, pero mi preocupación es que los que supuestamente nos van a ayudar a rescatar la libertad de Venezuela son igual o peor.
Entonces, no podemos seguir haciendo esto. Al pueblo nos dio un mandato el 16 de julio del 2017. Nadie a la Asamblea Nacional no ha cumplido en su mayoría ese mandato. Ahí vemos que hoy se están peleando entre la administración de Parra y la administración de Guaidó quién va a nombrar el Consejo Nacional Electoral. ¿Para ir a unas elecciones de qué? ¿Con qué garantía? ¿Con qué supervisión internacional? ¿Acaso Maduro dejó el poder? Maduro va a aceptar, como dice Luceni García, participar en unas elecciones que no se le va a reconocer absolutamente el resultado. Ni loco. Es una ingenuidad, por Dios. No seamos inmaduros, no seamos banales cuando se tomen decisiones. No podemos seguir viviendo del chisme de que diga Alberto Rabel, o que diga JJ, o que diga Carlos Méndez, o que diga Diosdado, o que diga Mario Silva. No podemos seguir en esto, señores. Tenemos que ser serios. Yo invito a la iglesia venezolana, a las universidades, a las ONG, a los periodistas serios que quedan en el país, a los que no están en nómina del régimen o de la MUD, que por favor nos unamos en un bloque para exigir y presionar a un cambio real para la libertad de Venezuela. Si no, la tragedia se va a empeorar. Dios quiera, y repito esto, y le digo al pueblo venezolano, que se cuide que no llegue el virus chino a Venezuela, porque la tragedia va a ser de películas esta que vemos de la guerra de los zombies, no sé cómo se llaman esas series. Vamos a ver cientos de miles de cadáveres en la calle. Muchísimas gracias, Esteban Gervasi, @EstebanGervasi, por haber estado con nosotros. Te vamos a seguir invitando, Esteban. Nosotros te incorporamos ya en la... Lo va a hacer mi amiga María Corina Machado, jamás me ha invitado. En la nómina de los recurrentes de este programa. Gracias, nosotros vamos al corte y nos quedamos después con David Morán y Armando Martínez para los comentarios finales. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.TV, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.TV, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.TV, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad, con David Morán y Armando Martínez. David, ¿qué podemos hacer en el marco de este diagnóstico? Sí, hacer alguna precisión. Esteban tocó un punto que yo quisiera pivotear desde ahí, que es el tema de la invasión, ¿no? Ese término invasión militar es un término estrictamente cubano. Cuba lo ha utilizado, manoseado y desarrollado durante más de casi 60 años. Y los que lo utilizan aquí en Venezuela es precisamente ese término, para ese término de invasión, es decir, de tropas entrando, tomando el Palacio Miraflores y sentando, digamos, a un muñeco en la silla. La última vez que eso sucede prácticamente porque las Fuerzas Armadas internas no hacen su trabajo.
y sucedió en un punto ultra neurálgico para el comercio mundial, que era el Canal de Panamá y la narcodictadura que tenía Noriega ahí. Luego de eso no ha habido necesidad de esas cosas, porque la guerra posmoderna utiliza otros elementos. Ya no es el marín, digamos, yo he escrito mucho sobre eso hace 3 años, ya no es el marín con la pata en el suelo, tú sabes, el fusil, sino que es los quiebres de las estructuras internas de apoyo, y eso se utiliza con otra forma y otros métodos y otros planos. Pero también quiero decirle a Esteban que bueno, en su parte personal él no quiere seguir hablando del gobierno Maduro, pero es que ahí está precisamente uno de los grandes errores opositores, en la mala caracterización que se ha hecho de la situación de Venezuela. Venezuela es un país que no hay paz, es un país que está en disolución, es un país donde hay una guerra, 6.000 ajusticiados en un año por las fuerzas de seguridad. Eso te demuestra la intensidad de la guerra que se está viviendo. Ninguna dictadura anterior en Latinoamérica había tenido el grado de violencia contra la gente que ha tenido esta. Y eso hay que seguirlo diciendo. Eso, porque si precisamente el avance que ha habido en este año es en la caracterización de Maduro y su régimen y sus mafias. Eso de que hay un conflicto entre las partes, que era la idea dominante hace 2 años, ha venido cambiando con mucho esfuerzo que se ha hecho recientemente. Y es ahora, apenas recientemente, que ya se entiende que no es que Maduro es el jefe de una estructura, sino que Maduro es parte, junto con otros, de una estructura mafiosa. Y cada una de esas estructuras mafiosas desarrolla sus propios métodos de coexistencia entre ellas, pero de dominio y de violencia contra la población venezolana. Si no partes de esa caracterización, posiblemente quieres encontrar respuestas mágicas. Sí, vamos a ir a unas elecciones con Maduro. De una sencillez enorme, o sea, pensar eso. Una ingenuidad, una candidez. Una candidez de verdad tronadora. O que hay una liberación de la economía. Tú sabes, todas estas cosas que quieren decir, ¿no? Lo cierto es que estamos entrando no solamente en un punto donde la sociedad se puede volver cínica, y es lo trágico en la lucha, digamos, una lucha democrática, sino que además la nación como tal entra en una zona de destrucción de creación de riqueza, de las capacidades de creación de riqueza. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, eso no determina eso, pero eso es un hecho cierto de donde se está entrando. Entonces te permite manejar mentiras. El gobierno, yo te lo he dicho a ti muchas veces, y llevo por lo menos 4 años diciéndolo, señalando la debilidad del régimen de Maduro. Pero si tú la señalas la debilidad pero luego dices que tú vas a pactar con él, claro, e ir a unas elecciones donde jamás lo va a decir. Yo creeré que aquí va a haber elecciones presidenciales cuando las anuncie Maduro, no cuando lo anuncie nadie, un opinador. Eso no tiene sentido. Fíjate, te quiero poner un ejemplo de otros mitos que hay acá. Maduro sí hace la guerra posmoderna en el plano comunicacional, en el plano cognitivo, y ese es uno de los donde más dura es la pelea. Maduro tiene 2 intenciones en esa guerra que él desarrolla. Uno, que se sepa la verdad. Eso es un objetivo enorme que ellos tienen. Y luego, relativizar la verdad. O sea, esos son dos planos, 2 vectores que utilizan en el plano cognitivo. Y que no se sepa la verdad, bueno, se desaparecieron todos los sistemas públicos de información. No sabemos cuántos megavatios se generan, no sabemos cuántos casos de enfermedades hay, no sabemos cuánto petróleo se produce, cuándo se refina, no sabemos cuántos venezolanos viajan, cuántos entran en la aduana. La data de la verdad no se tiene. Pero además se relativizan los conceptos. Esa es tu opinión, esta es mi opinión, que es el típico modelo socialista en el plano cognitivo. Ellos desarrollan una idea, una tesis, que Rusia es poderosa y que Rusia tiene grandes intereses en Venezuela, que China es poderosa y que China tiene grandes intereses en Venezuela. Pero eso, tengo muy malas noticias. Rusia tiene una presencia de algunos años acá
no produce más de 56.000 barriles diarios. Rosneft, la empresa más importante de ellos, y esos datos tú los consigues en sus informes que ellos publican en la bolsa en la Wurst, en la bolsa de valores de Alemania, donde cotizan, y también en la de Moscú. Los chinos, que es secreto de Estado la producción de Venezuela, pero tú por datos indirectos aquí lo tienen que tener, aquí lo sabes. Los chinos tienen una mezcladora de crudo apenas acá, Sinovenza, Petro-Sinovenza. Producen 70.000 barriles diarios. El stock, es decir, la cantidad de dólares acumulados de los chinos aquí en Venezuela, no llega a los 600 millones de dólares en cifra del Fondo Monetario del año 2017. El stock de inversión rusa acá, que tiene registrado el Fondo Monetario Internacional, es de 2.700 millones de dólares para el año 2017, también el dato del Fondo Monetario Internacional. 2.700 millones de dólares es nada. 600 millones de dólares chinos es todavía menos, lo menos nada. Lo que sí hace Rusia es lo peor que puede hacer, digamos, un socio estratégico, es un off-taker. Se lleva entre el 65 y 70% del petróleo venezolano. O sea, es un saqueador más. Pero de las peores condiciones, ni siquiera es un trader, es un off-taker. Él toma nuestro petróleo, y se lo lleva. Se lo lleva y lo coloca, y hace los transbordos y eso y tal. Y eso se lleva casi el 35-40% del valor del crudo, se lo está llevando Rusia. Pero además lo hace con una oficinita que tiene en Panamá, que tiene un empleado ruso y 2 ex empleados de PDVSA, que son los que hacen esa labor de contratar los buques. Es decir, con 3 personas, en un pisito que tienen allá, maneja el 60-65% del petróleo. Y eso lo ven como algo sumamente poderoso. Lo cierto es que la única política exterior de Putin es irritar a Estados Unidos, pero muy remotamente significa que eso es un apoyo a Maduro. Si tú percibes que Antonio Cova, que fue tu amigo, mi profesor también en la maestría de la Católica, Antonio decía el problema de las visiones de la gente. Y nuestra oposición, trágicamente, ve a ese conglomerado mafioso con la visión del enano. Es decir, lo aprecia excesivamente grande. No es que sea grande, es que él, como lo ve con la visión del enano, lo ve enorme, lo ve descomunal. Cuando lo cierto es que es un verdadero tigre de papel. Y que esto hay que hablarle a la gente de Venezuela con esa seriedad. Porque se tiene que hacer entender que ese conglomerado mafioso es derrotable, es sumamente débil, pero requiere para eso las acciones específicas en los puntos de apoyo. Con eso concluyo con otro de los mitos que hay, es que aquí se está lavando mucho dinero. Venezuela es el país menos atractivo para lavar dinero. O sea, un país donde esto es insólito. ¿Y tú lavas dinero en qué? El sector construcción tuvo la mayor caída el año pasado de las cifras que se tienen de la historia de la construcción de Venezuela. Cayó el 95%. Pero los entusiastas del modelo chino, de esos que quieren, digamos, embarbascar a la sociedad venezolana, dicen que aquí ha habido una apertura porque se construyeron 6 edificios en las Mercedes, pero ciudades completas van quedando vacías, zonas derruidas, fracturadas. Centros comerciales completos. Sidor vaciados. Totalmente paralizada, Benalún totalmente paralizado, las refinerías de Venezuela, el CRP cerrado. Entonces, ¿qué valor puede agregarse a edificios o lavar cuando tú estás destruyendo capacidad de generación económica de aquella manera? Y nadie mete dólares en un país que está siendo investigado por Estados Unidos. Armando, 30 segundos. La oposición institucional va a ir a elecciones. La oposición, sectores opositores, están planteando una elección presidencial con parlamentaria. El gobierno no acepta las elecciones parlamentarias y al contrario les ofrece un referéndum revocatorio para el año que viene. En todo caso, cualquier tipo de elección que no tenga la supervisión, y en este caso particular de la OEA, no tiene sentido que se haga. Bueno,
seguiremos avanzando en el 2020, perdiendo el tiempo que en eso nos hemos especializado y viendo la política tipo serie de las Kardashian, de selfie en selfie, de cancha pintada en cancha pintada y de promesas tipo agárreme que lo mato, como que todos nos montamos en un avión y volvemos. Mientras tanto, este es un país que sigue sufriendo mucho y desesperando mucho. Gracias a todos ustedes por haber estado. Gracias a Armando Martínez, a David Morán, a Esteban Gervasi, al diputado Barragán, que estuvo también con nosotros. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcay en la gerencia de producción, a Catherine, a Kenger Jaramillo en sustitución de Catherine Manzano, que está llevando hoy a su hija al médico. En los controles, el súper grande César Arteaga, a Jackson y a Marilia por estar oyendo con tanta atención nuestro programa. Y bueno, estuvimos aquí Armando, David, Esteban, Luis y yo. Nos vemos el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.